Ponte cómodo y disfruta de 20 minutos de curiosidades que no sabías. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte. Comencemos. Si un vampiro se alimentara una vez al día y convirtiera a sus víctimas en vampiros que también se alimentan una vez al día, toda la población del mundo se convertiría en vampiro en solo un mes. Esto ocurre porque el número de vampiros se duplicaría cada día, creando un crecimiento exponencial extremadamente rápido. Con ese ritmo, en pocas semanas, la cantidad superaría incluso la población mundial actual. Super Mario Bros. Fue el primer videojuego en tener películas. En 1986 salió una película japonesa animada, y en 1993 una con actores reales que, de no ser por el nombre, nadie hubiera sabido qué rayos pasaba ahí. La versión de acción real fue muy criticada por su historia extraña y su estilo oscuro, muy distinto al colorido mundo del juego. El hombre que inventó la puerta giratoria odiaba abrir las puertas caballerosamente para las mujeres. Su nombre era Theophilus Van Cannel, un inventor estadounidense que patentó el mecanismo en 1888. Además de evitar ese gesto social que le incomodaba, su diseño también ayudaba a controlar corrientes de aire y a mantener mejor la temperatura dentro de los edificios. El concepto de Sonic surgió porque el creador de la serie, Yuji Naka, intentaba pasar el primer nivel de Super Mario Bros. Lo más rápido posible. Esa idea de velocidad inspiró a Sega a crear un personaje cuya jugabilidad se basara en correr a gran velocidad por los niveles. El diseño final del erizo azul debutó en 1991 y rápidamente se convirtió en la mascota principal de Sega. El veneno de escorpión es el líquido más caro del mundo, 38 millones por galón. Esto se debe a que obtener pequeñas cantidades requiere extraer el veneno manualmente de cada escorpión. Se utiliza en investigaciones médicas y farmacéuticas, especialmente para estudiar tratamientos contra el cáncer y enfermedades neurológicas. Si fuera plantado un árbol por cada Coca-Cola vendida, podríamos reforestar todo el planeta en solo 3 años. La compañía vende miles de millones de bebidas cada año en más de 200 países, lo que da una idea de la enorme escala de producción y consumo de esta marca a nivel mundial. La Universidad de Durham, en Gran Bretaña, ofrece un curso de Harry Potter que incluye el tema Gryffindor y Slytherin, prejuicio e intolerancia en el salón de clases. El curso analiza los libros de la saga como una forma de estudiar temas sociales como la discriminación, la identidad y la construcción de estereotipos. También compara estos elementos con conflictos históricos y debates contemporáneos sobre diversidad y desigualdad. El Sega Genesis tenía el mismo procesador Motorola que la primera computadora Macintosh de Apple. Ambos utilizaban el procesador Motorola 68000, aunque funcionando a distintas velocidades. Gracias a este chip relativamente potente para la época, el Genesis podía manejar gráficos rápidos y juegos más complejos que muchas otras consolas de su generación. A pesar de que los trabajos de Shakespeare contienen más de 1 millón de palabras, solo 14 palabras existen escritas por él a mano. 12 son sus firmas y las otras 2 son por y yo. La mayoría de sus obras sobrevivieron en copias impresas o manuscritos escritos por otras personas, por lo que los ejemplos auténticos de su escritura personal son extremadamente raros. Las señales que impresionaron a unos astrónomos durante 17 años, que creían que eran extraterrestres, en realidad eran interferencias del horno de microondas del observatorio. Cada vez que alguien abría el microondas antes de que terminara de funcionar, el aparato emitía una señal que confundía a los instrumentos del telescopio. El cuerpo humano tiene aproximadamente 37 billones de células. Cada una es microscópica, pero contiene ADN con suficiente información genética, como para llenar alrededor de 1000 libros de 600 páginas si se escribiera con detalle. En conjunto, el ADN de todas las células del cuerpo estirado alcanzaría distancias astronómicas, mostrando lo increíblemente compacta que está almacenada la información genética. En el juego clásico de Nintendo Punch-Out!, el peleador ruso Soda Popinski originalmente era llamado Vodka Drunkensky, pero le cambiaron el nombre para evitar controversias. El cambio ocurrió cuando el juego fue adaptado para consolas domésticas de Nintendo, ya que el nombre original hacía referencia directa al alcohol y a estereotipos sobre los rusos. La Estación Espacial Internacional cuesta más de 30 veces su peso en oro. Su construcción involucró la cooperación de varias agencias espaciales y requirió decenas de lanzamientos durante muchos años. Es una de las estructuras más complejas y costosas jamás construidas por la humanidad. Se cree que existen 100.000 montañas debajo del mar. Solo alrededor de 1000 han sido registradas. Estas formaciones se conocen como montes submarinos, y muchas se elevan miles de metros desde el fondo oceánico. Algunas incluso forman islas cuando su cima emerge sobre la superficie del agua.
Adidas cancela cualquier tipo de patrocinio con atletas si se enteran que tienen que ver algo con el culto de la cienciología. La empresa ha tenido políticas internas estrictas sobre asociaciones que puedan afectar su imagen pública. En algunos casos, se ha reportado que la marca evita colaborar con figuras vinculadas a organizaciones polémicas para proteger su reputación global. Si guardas la partida durante la pelea contra el jefe The End en Metal Gear Solid 3 y vuelves al juego una semana después en tiempo de vida real, el enemigo ya habrá muerto por causas naturales, y Snake podrá continuar normalmente. Este personaje es un francotirador extremadamente anciano, y el juego tiene en cuenta el paso del tiempo real de la consola. Cuando regresas días después, aparece una escena donde se confirma que murió de vejez. Las tripulaciones en submarinos no usan la medida de 24 horas al día. En un submarino, un día solamente dura 18 horas. El horario suele dividirse en ciclos de 6 horas de trabajo, 6 horas de descanso y 6 horas para dormir o realizar otras tareas. Este sistema ayuda a mantener turnos constantes en un ambiente donde no existe luz natural. No hay topos en Irlanda. La isla nunca fue alcanzada por esta especie después de la última glaciación, por lo que el animal simplemente no forma parte de su fauna nativa. Esto contrasta con Gran Bretaña, donde los topos son bastante comunes en campos y jardines. Como Irlanda quedó aislada del continente antes de que estos animales se expandieran, nunca lograron colonizar la isla de forma natural. Los nombres Toyota y Honda se derivan de palabras japonesas para clasificar diferentes tipos de campos de arroz. Honda puede interpretarse como campo de arroz original, mientras que Toyota surgió como una adaptación del apellido Toyoda, asociado también a terrenos agrícolas. Ambos nombres reflejan raíces familiares y culturales que existían mucho antes de que las empresas se convirtieran en gigantes de la industria automotriz. En Super Smash Bros. Melee, el trofeo de la princesa Daisy tenía un misterioso ojo detrás de su cabeza. Esto ha dado pie a todo tipo de teorías macabras. En realidad, se trata de un pequeño error en el modelo tridimensional del trofeo, algo que muchos jugadores descubrieron al observar el objeto desde ángulos poco comunes. Como parte de un experimento, 12 personas fingieron ligeras alucinaciones auditivas para que los internaran en hospitales psiquiátricos. Cuando lo conseguían, comenzaban a comportarse normalmente, pero a 11 se les diagnosticó erróneamente esquizofrenia. Los únicos que se dieron cuenta que estaban sanos fueron los demás pacientes. Al 10% de las personas no les gusta el cilantro porque cuando se lo comen les sabe a jabón. Esto se debe a variaciones genéticas que hacen que ciertas personas perciban algunos compuestos del cilantro de forma distinta, provocando una sensación similar al sabor del jabón. Investigaciones han señalado variantes en genes relacionados con el olfato, que hacen que ciertos aldehídos presentes en la planta resulten desagradables para algunas personas. Elizabeth, la viuda de Sir Walter Raleigh, guardó con ella la cabeza decapitada de su esposo en una bolsa de terciopelo por 29 años. Raleigh fue ejecutado en 1618 por orden del rey Jacobo I. Según relatos históricos, su esposa mantuvo la cabeza embalsamada como recuerdo hasta su propia muerte. En Driver 3 hay un personaje que viste camisa hawaiana, llamado Timmy Vermicelli, claramente una parodia del personaje de Grand Theft Auto, Vice City, Tommy Vercetti. Le pusieron unos flotadores como burla de la incapacidad de nadar del personaje de Grand Theft Auto. En los primeros juegos de esa saga, si el protagonista caía al agua, moría inmediatamente. El helio es un recurso no renovable. En algún momento se va a acabar. Este gas se forma principalmente por la desintegración radiactiva de elementos en el interior de la Tierra y se extrae junto con el gas natural. Como es extremadamente ligero, cuando se libera a la atmósfera, escapa lentamente al espacio, lo que significa que no puede recuperarse. El 69% de las personas en la parte de atrás de un avión sobreviven a accidentes, mientras que solo el 49% de los que van en la parte de enfrente sobreviven. Análisis de accidentes aéreos han sugerido que las zonas cercanas a la cola del avión pueden ofrecer mayores probabilidades de supervivencia en ciertos tipos de impacto. El Trinity College en la Universidad de Cambridge tiene más premios Nobel que todo el país de Italia. Fundado en el siglo XVI por el rey Enrique VIII, el colegio ha sido hogar de figuras históricas como Isaac Newton, James Clerk Maxwell y Bertrand Russell. Su tradición científica y académica lo convirtió en uno de los centros intelectuales más influyentes de Europa. El PlayStation originalmente estaba planeado como un accesorio añadido al Super Nintendo que contaba con lector de discos compactos, pero finalmente se decidió hacerlo como consola aparte. El desacuerdo entre Sony y Nintendo llevó a que el proyecto conjunto se cancelara, y Sony continuó el desarrollo por su cuenta.
El resultado fue la primera PlayStation, lanzada en 1994, que terminaría cambiando la industria de los videojuegos. Los juguetes del señor. Cara de papa de 1952 a 1964 no incluían cuerpo. Tú tenías que poner tu propia patata. El juguete traía únicamente piezas como ojos, nariz, boca y sombreros que se clavaban directamente en una papa real. Con el tiempo se añadió un cuerpo de plástico porque las papas se pudrían y también por nuevas normas de seguridad para juguetes infantiles. Los galgos tienen un rango de visión de 270 grados. Pueden ver objetos que están detrás de ellos. Esto se debe a la posición lateral de sus ojos, que les permite detectar movimiento con gran facilidad. Esta característica les ayuda a reaccionar rápidamente mientras corren, algo importante para una de las razas de perros más veloces. Se necesitan 3 años de educación intensiva para convertirse en un policía en Noruega. El entrenamiento se lleva a cabo en una universidad, y cada graduado obtiene un título en estudios policíacos. Durante ese tiempo los estudiantes reciben formación en derecho, psicología, ética, resolución de conflictos y uso proporcional de la fuerza, lo que refleja el enfoque del país en la prevención y en la policía comunitaria. Los Reznor, enemigos en Super Mario World, se llaman así por Trent Reznor, vocalista de Nine Inch Nails. Los Koopa Kids también tienen nombres de músicos famosos. Por ejemplo, Ludwig von Koopa está inspirado en Ludwig van Beethoven y Iggy Koopa hace referencia a Iggy Pop. Nintendo utilizó estas referencias musicales como pequeños guiños culturales dentro del juego. Metrofobia es el miedo a la poesía. Aunque puede parecer curioso, algunas personas experimentan ansiedad al enfrentarse a textos poéticos, especialmente cuando deben analizarlos o leerlos en público. El término combina la palabra griega para medida o verso con fobia, y suele mencionarse de forma humorística entre estudiantes de literatura. Un adulto produce suficiente hidrógeno en su orina cada año para manejar un automóvil 2.700 kilómetros. Esto se debe a que la orina contiene urea, un compuesto que puede descomponerse para liberar hidrógeno. Algunos investigadores han estudiado formas de aprovechar este proceso para generar combustible de manera más sostenible. El tacto humano puede detectar algo tan pequeño como 13 nanómetros, así que no te preocupes. Estudios de neurociencia han mostrado que las yemas de los dedos son extremadamente sensibles a irregularidades microscópicas en las superficies. En condiciones controladas, las personas pueden percibir diferencias increíblemente pequeñas al deslizar un dedo, lo que demuestra la extraordinaria precisión del sistema nervioso humano. El popularmente horrible juego de E.T., el extraterrestre, para Atari 2600 vendió más unidades que Space Invaders, el juego más popular de esta consola. E.T. vendió 1,5 millones y Space Invaders solo 1 millón. El juego fue desarrollado en apenas unas semanas y su fracaso comercial llevó a que miles de cartuchos sin vender fueran enterrados en un vertedero en Nuevo México. En el siglo XIX, las salchichas eran vendidas bajo el nombre de bolsas de misterio. Actualmente siguen siendo eso, pero ahora con otro nombre. El apodo surgía porque muchas veces se desconocía exactamente qué partes del animal se utilizaban para hacerlas. Aún así, las salchichas se volvieron uno de los alimentos callejeros más populares en Europa y América. Los creadores del sitio The Pirate Bay alguna vez intentaron comprar su propia isla para hacer un país donde no existan las leyes de copyright. La idea era establecer una especie de micronación digital donde pudieran alojar servidores sin restricciones legales relacionadas con la distribución de archivos. Incluso discutieron propuestas para instalar centros de datos y sistemas de comunicación independientes, aunque el proyecto nunca pasó de la etapa de ideas. En 1917, John D. Rockefeller podía haber pagado toda la deuda pública de Estados Unidos por su cuenta. Actualmente, toda la fortuna del hombre más rico del mundo solo alcanzaría para 2 meses de interés. En aquella época, la deuda federal era relativamente pequeña en comparación con la economía moderna, mientras que Rockefeller acumuló una fortuna gigantesca gracias al imperio petrolero de Standard Oil. Hoy, las cifras de deuda gubernamental son tan enormes que superan con creces cualquier fortuna individual. Tomb Raider Legend comienza sin una escena de introducción porque los desarrolladores olvidaron hacer una. Durante el desarrollo se decidió iniciar el juego directamente con la acción para mantener un ritmo más rápido, aunque muchos jugadores pensaron que se trataba de un error o de una escena faltante. En 1999, una niña de 4 años se hizo amarilla después de tomar demasiada anaranjada. El caso fue reportado por médicos que explicaron que el exceso de bebidas con colorantes y betacaroteno puede provocar una condición llamada carotenemia. Esta hace que la piel adquiera un tono amarillento o anaranjado, aunque generalmente no es peligrosa y desaparece al cambiar la dieta.
En Australia se puede comprar carne de canguro en el supermercado. También está presente en los menús en los restaurantes. Es una alternativa más saludable a la carne de res o cordero, pues solo contiene 2% de grasa. Además, es rica en proteínas y hierro, y su consumo también se promueve porque los canguros son muy abundantes en el país. El coronel Sanders hacía visitas sorpresa a restaurantes KFC, y si no le gustaba la comida, la tiraba al suelo e insultaba a los empleados. Después de vender su empresa, Sanders continuó viajando por Estados Unidos como embajador de la marca. Era conocido por ser extremadamente exigente con la receta original y con la calidad del pollo servido en los restaurantes. Si metes un disco del primer Xbox en un PlayStation 2, se puede ver un logo animado antes de anunciar que no es compatible. La consola intenta leer el disco como si fuera un DVD de video, y por unos segundos aparece una animación del logotipo de Xbox. Después, el sistema muestra un mensaje indicando que el formato del disco no puede reproducirse. Se necesita 10 veces más energía para calentar agua que para calentar acero. Esto ocurre porque el agua tiene una capacidad calorífica muy alta, lo que significa que puede absorber grandes cantidades de calor antes de aumentar su temperatura. Por esa razón, el agua se usa frecuentemente para regular temperatura en sistemas industriales y en el clima del planeta. La cantidad de agua en la Tierra es constante y reciclada continuamente con el tiempo. Eso quiere decir que el agua que has tomado hoy pudo haber pasado por un dinosaurio y haber salido como orina de dinosaurio. El ciclo del agua hace que el líquido se evapore, se condense y vuelva a caer como lluvia durante millones de años. El lago Ness es lo suficientemente profundo y largo para contener a toda la población mundial 10 veces. Muy apretados, pero cabríamos. Este lago escocés alcanza más de 200 metros de profundidad y contiene más agua dulce que todos los lagos y ríos de Inglaterra y Gales juntos, lo que explica por qué su enorme volumen ha alimentado durante décadas historias y leyendas sobre el famoso monstruo del lago Ness. La foto de la portada del disco Silver and Gold de Neil Young fue tomada con la Game Boy Camera, un accesorio que convertía tu Game Boy en una cámara digital monocromática. Este pequeño dispositivo, lanzado a finales de los 90s, también permitía editar las imágenes y transferirlas a la impresora portátil Game Boy Printer. Científicos crearon una versión sintética de la marihuana llamada dimetyleptilpirano, que, cuando es fumada, el efecto permanece por 2 días completos. Este compuesto pertenece a una familia de cannabinoides sintéticos desarrollados en laboratorios para estudiar cómo interactúan estas sustancias con el cerebro y el sistema nervioso. Algunas de estas moléculas resultan mucho más potentes y duraderas que el THC natural. Hay 150% más cafeína en la leche de chocolate que en la Coca-Cola. Esto ocurre porque el cacao contiene pequeñas cantidades naturales de cafeína y teobromina. Aunque la diferencia existe, en ambos casos las cantidades siguen siendo relativamente bajas comparadas con una taza de café. El logo de Chupa Chups fue diseñado por Salvador Dalí. El famoso artista surrealista español lo creó en 1969 por encargo del fundador de la marca, Enric Bernat. Dalí dibujó la forma de margarita en una sola sesión y sugirió colocar el logotipo en la parte superior del caramelo para que siempre fuera visible. Las torres blancas que aparecen cuando prendes el PlayStation 2 varían dependiendo el número y el tamaño de los juegos guardados en la tarjeta de memoria puesta en la consola. Cada torre representa un archivo de guardado y su altura cambia según la cantidad de datos almacenados. Era una forma visual muy original de mostrar el contenido de la memoria. En el 2008, una mujer que llevaba desaparecida 42 años fue encontrada muerta mientras veía la televisión. Como había muerto muchos años atrás, su departamento quedó intacto como estaba en esa época, como una cápsula del tiempo. El caso ocurrió en Londres con Joyce Vincent, y en el apartamento todavía estaban los regalos de Navidad sin abrir y la televisión encendida. Hasta los años 60, el único método para saber si una mujer estaba embarazada consistía en inyectar la orina de la mujer en una rana africana. Si estaba embarazada, la rana comenzaba a ovular en 12 horas. Gracias, tecnología. Este método funcionaba porque la hormona del embarazo provoca esa reacción en la especie Xenopus laevis. Los piratas casi nunca saqueaban oro, plata y joyas. Lo que buscaban eran artículos comerciados como telas, pieles de animal, especias, azúcar, colorantes, tabaco, cocoa, algodón y madera. Estos productos eran mucho más comunes en los barcos mercantes y podían venderse fácilmente en puertos o mercados coloniales, lo que los hacía una fuente de ganancias más constante que los tesoros legendarios. Recientemente, en una entrevista, Shigeru Miyamoto admitió que le gusta mucho Disney y que Link está inspirado en Peter Pan. De ahí surgió la idea de que los Kokiri nunca envejecen, al igual que el personaje de la historia de Nunca Jamás.
Link es representado como un niño aventurero vestido de verde, que vive en un bosque y emprende viajes heroicos, una estética que ayudó a definir el tono fantástico de la saga The Legend of Zelda. La palabra escuela proviene del griego antiguo y significa tiempo libre. Creo que con el paso de los años se perdió el significado. Proviene de la palabra griega schole, que originalmente se refería al tiempo dedicado al descanso, la conversación y la reflexión. Con el tiempo, ese periodo de ocio se asoció con el estudio y la filosofía, especialmente en las academias de la antigua Grecia. Aquí termina nuestro recorrido por estas fascinantes curiosidades. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos. También suscríbete para no perderte más contenido interesante. Déjanos en los comentarios cuál curiosidad te sorprendió más. Hasta la próxima.